Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fachada perfecta. Mateo Garza estaba de pie junto a la ventana de su cocina, observando a su hija de 9 años, Sofía, perseguir a su Golden Retriever por el patio trasero. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre su cuidado césped en los suburbios de Nuevo León. Y por un momento, todo se sentía perfecto. Él había construido esta vida ladrillo a ladrillo. La exitosa empresa de construcción, la hermosa casa, la familia que los vecinos envidiaban. El café se está enfriando, llamó Verónica desde atrás, y su voz tenía ese filo familiar que se había vuelto más agudo durante el último año. Mateo se volvió para mirar a su esposa de 12 años. A sus 34 años, Verónica todavía hacía girar cabezas con sus rasgos llamativos y su figura cuidadosamente mantenida. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta perfecta, sin un solo mechón fuera de lugar, incluso a las 7 de la mañana. Pero Mateo había aprendido a leer las señales sutiles, la tensión alrededor de sus ojos, la forma en que mantenía los hombros cuando estaba planeando algo. Gracias, mi amor. Él aceptó la taza, notando cómo ella evitaba su contacto. Pareces emocionada por la aventura de hoy. La sonrisa de Verónica no llegó a sus ojos. Sofía ha estado rogando por explorar esas cuevas durante meses. Supuse que ya era hora. Ella hizo una pausa, estudiando su rostro. ¿No te importa que vayamos sin ti? ¿Sabes que te la confío por completo? Las palabras se sintieron pesadas en su lengua. Alguna vez, esa confianza había sido absoluta. Ahora algo lo inquietaba. Un instinto de contratista para la debilidad estructural que le había servido bien en los negocios. Sofía irrumpió por la puerta trasera, con las mejillas sonrojadas por la emoción. «Papi. Mami dice que vamos a ser verdaderas exploradoras hoy». Mateo la levantó, respirando el dulce aroma de su champú de fresa. «Escucha a tu mamá, ¿de acuerdo? Y manténganse a salvo». «Lo haré». Mami empacó la linterna más genial. Es súper brillante. Por encima de la cabeza de Sofía, Mateo sorprendió a Verónica observándolos con una expresión que no pudo descifrar del todo. Durante 12 años, creyó conocer cada expresión que cruzaba el rostro de su esposa. Ahora se preguntaba qué más se había perdido. Después del desayuno, Mateo ayudó a cargar su equipo en la camioneta de Verónica. 2 mochilas, botellas de agua, barras de energía y una linterna de uso rudo que le había costado casi 3.500 pesos. Todo parecía normal para un día de exploración de cuevas. El pronóstico del clima se ve bien, dijo él, revisando las correas de la mochila de Sofía. Deberían ser condiciones perfectas. Perfectas, repitió Verónica, aunque algo en su tono hizo que Mateo levantara la vista bruscamente, pero ella ya estaba subiendo al asiento del conductor, con expresión neutral. Sofía lo abrazó con fuerza antes de abrocharse en su asiento elevado. «Te amo, papi». «Yo también te amo, cariño. Toma muchas fotos». Mientras Mateo las veía alejarse, la sensación en su estómago se intensificó. Había sobrevivido 2 décadas en la construcción confiando en sus instintos sobre las personas y las situaciones. En ese momento, esos instintos estaban gritando. Pasó la mañana revisando los planos de un nuevo proyecto comercial, pero no podía concentrarse. Finalmente, llamó a su capataz, Bruno Barrera, y le dijo que se encargara de la inspección del sitio solo. Bruno había sido su mano derecha durante 8 años y podía dirigir la empresa dormido. «¿Te sientes bien, Mateo?», la voz áspera de Bruno transmitía preocupación. «Nunca te tomas los sábados libres». «Solo quiero estar disponible si las chicas necesitan algo». Mateo se frotó las sienes. «Están explorando unas cuevas en las montañas. Esas cuevas pueden ser traicioneras. Mi primo se perdió allí el verano pasado. Al equipo de búsqueda y rescate le tomó 6 horas encontrarlo». Las palabras golpearon a Mateo como un puñetazo en el estómago. «¿Cuáles cuevas?» «Toda la red que pasa el Pico del Águila. Hay muchos pasajes sin mapear». «¿Qué?» Mateo ya estaba agarrando sus llaves. «Te llamo luego».
El viaje en auto a las montañas duró 45 minutos. Y con cada kilómetro, la inquietud de Mateo crecía. Le propuso matrimonio a Verónica en el Pico del Águila hace 7 años. Ella conocía estos senderos mejor que nadie. Entonces, ¿por qué no le había mencionado que las cuevas eran peligrosas? Se estacionó en el comienzo del sendero donde la camioneta de Verónica estaba vacía, con las puertas sin seguro. Adentro, encontró el elefante de peluche favorito de Sofía, el que nunca dejaba atrás en las aventuras importantes. Su sangre se heló. Mateo había llegado a la mitad del sendero principal cuando sonó su teléfono. Capítulo 2. La llamada. Papi. La voz de Sofía era pequeña y con eco, como si estuviera hablando desde el interior de un túnel. Sofía, cariño, ¿dónde estás? Estamos en la cueva, pero algo anda mal. Mami. Mami rompió mi linterna. Dijo que fue un accidente, pero, la voz de Sofía tembló. Papi, ella está poniendo rocas en la entrada. Muy grandes. No puedo moverlas. El mundo de Mateo se inclinó. ¿Qué quieres decir con que está bloqueando la entrada? Me dijo que te llamara. Dijo que te dijera. La voz de Sofía se rompió en sollozos. Papi, tengo miedo. Se está oscureciendo y no puedo ver muy bien. Sofía, escúchame. Voy a buscarte. ¿De acuerdo? ¿Puedes ver alguna luz? ¿Alguna salida? Hay una pequeña grieta, pero es demasiado pequeña. Mami dijo que tenía que arreglar algo que debió haber hecho hace mucho tiempo. ¿Qué quiso decir, papi? Mateo ya estaba corriendo de regreso hacia su camioneta. No te preocupes por eso ahora. Solo quédate exactamente donde estás. Sigue hablándome. Pero la línea se cortó. Con manos temblorosas, Mateo llamó a Verónica. Ella contestó al primer timbre. ¿Teniendo un lindo sábado? Su voz era tranquila, casi alegre. Verónica, ¿qué diablos estás haciendo? Saca a Sofía de ahí ahora mismo. Debí haberlo hecho hace 9 años. Las palabras fueron pronunciadas con una frialdad escalofriante. Pero era débil entonces. Pensé que podría hacer que funcionara. Terminar con esto hace 9 años. Verónica, Sofía es tu hija. Una risa amarga. ¿Lo es, Mateo? De verdad. La implicación lo golpeó como un mazo. Mateo tuvo que detenerse mientras el mundo daba vueltas a su alrededor. ¿De qué estás hablando? Revisa tus matemáticas, genio. Sofía nació exactamente 7 meses después de nuestra boda. ¿Recuerdas a Héctor Cruz, verdad? Tu antiguo socio comercial. Héctor Cruz. El nombre trajo de vuelta una avalancha de recuerdos. El hombre que había ayudado a Mateo a fundar su empresa de construcción y luego desapareció con 870.000 pesos y la confianza de Mateo. El hombre cuya traición casi había destruido todo por lo que Mateo había trabajado. Él vino a verme antes de la boda, continuó Verónica. Me dijo que me amaba. Quería que huyera con él. Te elegí a ti en su lugar. Una opción tan estable. Un proveedor tan bueno. La mente de Mateo se aceleró. Héctor había desaparecido hacía 10 años, solo meses antes de que naciera Sofía. Siempre había asumido que el momento era una coincidencia. Pero Sofía se parece a mí, susurró él. ¿De verdad, o simplemente has estado viendo lo que querías ver? Las imágenes pasaron por la mente de Mateo. Los ojos verdes de Sofía, tan diferentes de los suyos marrones o los azules de Verónica. Su delicada estructura ósea, la forma en que se movía, nada parecido a su propio físico sólido y práctico. Incluso si eso es cierto, dijo Mateo, forzando fuerza en su voz. Sigue siendo mi hija. Yo la crié. La amo. Lo sé. Eso es lo que hace que esto sea tan perfecto. La línea se cortó. Mateo llamó inmediatamente al 911, y luego al rescate de montaña. En 1 hora, la ladera de la montaña estaba repleta de personal de emergencia. Mateo los guió a la entrada de la cueva, donde encontraron un muro de rocas cuidadosamente colocadas que sellaban la abertura.
Un trabajo profesional, observó Carlos Herrera, el líder del equipo de rescate. Quien haya hecho esto sabía lo que hacía. Esto tomará horas en despejarse de manera segura. Al caer la noche, Mateo caminaba por el puesto de mando como un animal enjaulado. Los equipos de búsqueda habían encontrado el cuerpo de Verónica en el fondo de un barranco a 3 kilómetros de distancia. Una aparente caída mientras caminaba sola. La historia oficial ya se estaba formando. Accidente trágico, madre en duelo, familia desconsolada. Solo Mateo conocía la verdad. A las 11:47 de la noche, Carlos Herrera se le acercó con una expresión que Mateo nunca olvidaría. Hemos despejado la entrada, dijo Herrera en voz baja. Encontramos a su esposa. El corazón de Mateo dio un vuelco. ¿Y a Sofía? Herrera apartó la mirada. Lo siento, señor, pero su hija. Ella ya no está. El mundo se quedó en silencio. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. No solo se rompió, sino que se hizo añicos en 1000 pedazos irregulares que nunca volverían a encajar. Pero mientras estaba allí, rodeado de los rostros preocupados de los trabajadores de rescate y las luces intermitentes de los vehículos de emergencia, un pensamiento se cristalizó en su mente con absoluta claridad. Esto no había terminado. Capítulo 3. La investigación. El funeral se celebró un martes de octubre. Mateo estaba de pie junto a la tumba, con los ojos secos y vacío, aceptando las condolencias de los vecinos que no tenían idea de lo que realmente había sucedido. El pequeño ataúd blanco de Sofía desapareció en la tierra, llevándose consigo la última pieza inocente de su corazón. El ataúd de Verónica estaba a su lado. Mateo había insistido en el servicio conjunto, no por amor, sino porque encajaba en la narrativa que todos esperaban, el viudo afligido enterrando a su esposa e hija juntas después de un terrible accidente. Siento mucho tu pérdida, dijo Susana Navarro, su vecina. Verónica era una madre tan devota. Mateo asintió entumecido. Si tan solo ella supiera. 3 semanas después, Mateo estaba sentado en la oficina de Ricardo Luna, el mejor investigador privado de Nuevo León. Luna era un exagente federal con cabello plateado y ojos penetrantes a los que no se les escapaba nada. Necesito que investigues la muerte de mi esposa, dijo Mateo sin preámbulos. Luna levantó una ceja. La policía lo dictaminó como accidental. El rescate de montaña confirmó la secuencia de los eventos. ¿Qué te hace pensar lo contrario? Mateo se había estado preparando para esta pregunta. Mi esposa era una excursionista experta. Conocía esas montañas mejor que nadie. Ella no simplemente se cae de un acantilado. El dolor puede hacernos buscar explicaciones donde no las hay. Ella asesinó a mi hija. Las palabras salieron planas y duras. Necesito que lo demuestres. Luna lo estudió por un largo momento. Esa es una acusación seria. ¿Qué pruebas tienes? Mateo había pasado semanas pensando en esto. No podía revelar la llamada telefónica de Sofía sin incriminarse a sí mismo. ¿Por qué no había llamado a emergencias de inmediato? ¿Por qué había conducido primero a las montañas? Cualquier abogado destrozaría su cronología. Empieza con Héctor Cruz, dijo Mateo en su lugar. Fue mi socio comercial hace 10 años. Desapareció alrededor del momento en que nació Sofía. ¿Crees que hay una conexión? Creo que mi esposa tenía secretos. Quiero saber cuáles eran. La tarifa de Luna era cara, pero a Mateo no le importaba. El dinero había perdido todo significado. Autorizó una investigación exhaustiva sobre la vida de Verónica, sus comunicaciones, sus registros financieros, todo. Mientras Luna trabajaba, Mateo se sumergió en la planificación. Había construido un negocio exitoso pensando 3 pasos por delante de todos los demás. Esto no sería diferente. Primero, necesitaba entender exactamente qué había hecho Verónica. La historia oficial era que había ido a caminar sola después de asegurar a Sofía a salvo en una cámara de la cueva, planeando regresar con equipo adicional. Ella había caído al vacío, y para cuando llegó el rescate, Sofía había sucumbido a la exposición y la deshidratación. La cronología apoyaba esta narrativa.
El cuerpo de Verónica había sido encontrado horas antes de que la cueva fuera despejada por completo. La última llamada telefónica de Sofía a él se había explicado como un breve momento en que la señal de celular alcanzó la cueva antes de cortarse por completo. Pero Mateo sabía la verdad. Había escuchado el terror en la voz de Sofía. La crueldad deliberada en la de Verónica. Esto no había sido un accidente de excursión. Fue un asesinato calculado, diseñado para parecer un trágico percance. La pregunta era, ¿por qué? 2 semanas después, Luna llamó con su primer informe. Encontré a tu Héctor Cruz. Ha estado viviendo en Sonora bajo el nombre de Hugo Castañeda. Dirige una pequeña empresa de construcción en Hermosillo. Es él el padre de Sofía. El ADN lo confirmaría, pero circunstancialmente es posible. Dejó Nuevo León exactamente 9 meses antes de que naciera Sofía. ¿Quieres establecer contacto? Todavía no. Sigue investigando. El segundo informe de Luna fue más revelador. Tu esposa estuvo en contacto con alguien en Sonora durante el último año. Una aplicación de mensajería encriptada, pero pude rastrear la ubicación general. La misma ciudad donde vive Héctor Cruz. Mateo sintió que las piezas encajaban. ¿Qué estaban planeando? Todavía estoy trabajando en eso. Pero encontré algo más interesante. Tu esposa tenía una póliza de seguro de vida que tú no conocías. 34.800.000 pesos, comprada hace 18 meses. El beneficiario no eres tú. ¿Quién? Un fondo fiduciario para Sofía Garza. Pero aquí está la trampa. Si Sofía fallece antes que la titular de la póliza, el dinero pasa a un beneficiario secundario. ¿Quieres adivinar quién? La sangre de Mateo Selo. Héctor Cruz. Exacto. Pero hay más. Tu esposa también tenía una deuda sustancial de la que no sabías nada. Adicción al juego. Parece que le debía a personas muy peligrosas en Monterrey alrededor de 5.220.000 pesos. La imagen se estaba volviendo más clara. Verónica había estado planeando esto durante meses, posiblemente años. La póliza de seguro, las comunicaciones secretas con Héctor, la deuda creciente, todo apuntaba a una mujer lo suficientemente desesperada como para asesinar a su propia hija por dinero. Pero Mateo aún necesitaba pruebas. Y lo más importante, necesitaba a Héctor Cruz. Quiero que sigas monitoreando a Héctor, le dijo Mateo a Luna. Pero no te acerques a él todavía. Necesito más información primero. ¿Qué tipo de información? Mateo sonrió por primera vez en semanas. No fue una sonrisa agradable, sino del tipo que lo destruiría. Esa noche, Mateo se sentó en la habitación de Sofía, rodeado de sus juguetes y dibujos. En su escritorio había un dibujo que ella había hecho de su familia. Figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante. Había etiquetado cada figura con letras de molde cuidadosas: papi, mami, yo. Pero ahora Mateo notó algo que se había perdido antes. En el dibujo, la figura etiquetada como mami estaba un poco apartada de las otras dos, con sus brazos de palito extendiéndose no hacia su familia, sino hacia algo fuera del borde del papel. Incluso una niña de 9 años había sentido la distancia. Mateo dobló cuidadosamente el dibujo y lo guardó en su billetera. Luego abrió su computadora portátil y comenzó a investigar todo lo que pudo sobre Héctor Cruz, deudas de juego y cómo destruir la vida de alguien de manera tan completa que suplicara clemencia. Tenía tiempo. Tenía dinero. Y ahora tenía un propósito. Héctor Cruz había ayudado a Verónica a asesinar a Sofía por el dinero del seguro. Ahora Mateo les iba a mostrar a ambos cómo se veía una verdadera planificación. Capítulo 4. El cazador se convierte en la presa. 3 meses después del funeral, Mateo Garza no se parecía en nada al hombre que había enterrado a su esposa e hija. Había perdido 15 kilos, había cambiado sus cómodos pantalones de mezclilla y camisas de franela por elegantes trajes de negocios, y había desarrollado el aspecto delgado y depredador de alguien que había aprendido a cazar. Su empresa de construcción seguía funcionando sin problemas bajo la dirección de Bruno Barrera, generando los ingresos constantes que Mateo necesitaba para su verdadero trabajo. Porque, no nos equivoquemos, cazar a Héctor Cruz se había convertido en su trabajo de tiempo completo.
La investigación de Ricardo Luna había descubierto una red de engaños que se remontaba a años atrás. Héctor no solo había robado 870.000 pesos cuando desapareció. Había estado desfalcando sistemáticamente sus cuentas conjuntas durante meses antes de esfumarse. El robo total se acercaba a los 3.480.000 pesos. Dinero que Mateo había asumido que se había perdido por malas inversiones y fluctuaciones del mercado. Pero la verdadera revelación fue el patrón de Héctor. Esta no fue su primera vez. Ha hecho esto antes, explicó Luna durante su reunión semanal, al menos otras 3 veces en diferentes estados. Establece una sociedad comercial, se gana la confianza, y luego desaparece con todo lo que puede robar. Un clásico estafador a largo plazo. Mateo estudió los archivos esparcidos sobre el escritorio de Luna. ¿Qué pasó con los otros socios? 2 se declararon en quiebra. 1 se suicidó. La expresión de Luna era sombría. Tu Héctor Cruz deja cadáveres a su paso. Ya no es Héctor Cruz. Dijiste que ahora se hace llamar Hugo Castañeda. Cambio de identidad completo. Número de seguro social, licencia de conducir, todo. Trabajo profesional. Esta no es su primera reinvención. Mateo se reclinó en su silla, pensativo. Entonces Verónica tampoco fue su primera víctima. Probablemente no. He rastreado comunicaciones entre ellos que se remontan a casi 2 años. Ella no solo planeaba cobrar el dinero del seguro. Planeaba desaparecer con él después, excepto que murió en ese barranco. Luna asintió con tristeza. Lo que significa que Héctor todavía está ahí afuera esperando su día de pago. La compañía de seguros todavía está investigando el reclamo, pero eventualmente tendrán que pagar. Mateo había estado contando con eso. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tal vez 6 meses antes de que se libere el dinero. A menos que podamos probar el fraude. Vamos a hacer algo mejor que eso. La voz de Mateo transmitía una fría certeza que hizo sentir incómodo incluso a Luna. Vamos a probar el asesinato. Durante el mes siguiente, Mateo implementó un plan que habría impresionado a sus antiguos profesores de negocios. Primero, contrató a un segundo investigador privado, Carlos Pinto, un especialista en vigilancia que operaba en Sonora. El trabajo de Pinto era sencillo. Vigilar a Héctor Cruz las 24 horas del día y documentar todo. Mientras tanto, Mateo comenzó su propia infiltración. La empresa de construcción de Héctor en Hermosillo era pequeña pero exitosa, especializada en remodelaciones residenciales. A través de una serie de empresas fantasma y falsas identidades, Mateo organizó que Héctor recibiera varias ofertas de trabajo lucrativas, todas del mismo cliente ficticio. El cliente era supuestamente Mauricio Aranda, un jubilado adinerado que buscaba comprar y remodelar casas en el mercado de Hermosillo. Mauricio necesitaba un contratista local para un proyecto de renovación importante, de 6 cifras como mínimo, con la posibilidad de trabajo continuo. Héctor mordió el anzuelo de inmediato. La primera conversación telefónica de Mateo con el asesino de su esposa fue surrealista. La voz de Héctor era más profunda de lo que recordaba, enrojecida por años de cigarrillos, pero la arrogancia subyacente permanecía inalterada. Señor Aranda, agradezco que considere mi empresa, dijo Héctor. ¿Puedo preguntar cómo obtuvo mi nombre? Mateo se había preparado para esta pregunta. Un amigo en común lo recomendó. Dijo que usted era el tipo de contratista que entendía la discreción. Discreción. Prefiero mantener mis inversiones en silencio. Demasiadas personas haciendo preguntas sobre el dinero. Ya sabe cómo es esto. Héctor se rió entre dientes. Lo entiendo completamente. ¿Le gustaría que nos reuniéramos? Acordaron reunirse en una cafetería en el centro de Hermosillo la semana siguiente. Mateo pasó días preparando su identidad de Mauricio Aranda, completa con referencias falsas, un historial cuidadosamente construido, y lo más importante, las señales sutiles que lo marcarían como un hombre con dinero para robar. La reunión superó las expectativas de Mateo. Héctor Cruz había envejecido bien en sus 10 años de escondite. Su cabello era más corto y veteado de gris. Llevaba anteojos caros y había desarrollado la suave confianza de un hombre que había perfeccionado su oficio. Pero Mateo vio a través de la fachada de inmediato.
Este seguía siendo el mismo hombre que había robado su dinero, seducido a su esposa y ayudado a planear el asesinato de su hija. El proyecto que tengo en mente es ambicioso, explicó Mateo, deslizando una carpeta sobre la mesa. Renovación completa de una propiedad histórica. El presupuesto es flexible, pero estoy pensando en alrededor de 5.220.000 pesos para empezar. Los ojos de Héctor se iluminaron. Eso es sustancial. La mayoría de mis proyectos están en el rango de los 870.000 al 1.700.000 pesos. Yo no soy como la mayoría de los clientes. Creo en pagar por un trabajo de calidad. Mateo se inclinó hacia adelante de manera conspiradora. Y creo en trabajar con personas que entienden que a veces el papeleo no necesita ser exhaustivo. Era un baile delicado, sugiriendo actividades ilegales sin declararlas explícitamente. Héctor era lo suficientemente inteligente como para leer entre líneas. Creo que podríamos llegar a un acuerdo, dijo Héctor con cuidado. ¿Cuándo le gustaría empezar? Pronto. Pero necesito saber que puedo confiar en usted. Mateo sacó una segunda carpeta. He investigado su empresa. Un crecimiento muy impresionante en poco tiempo. La sonrisa de Héctor se tensó ligeramente. He sido afortunado. Afortunado, en verdad. Empezar de nuevo en un nuevo estado, construir desde la nada. Eso requiere una verdadera habilidad. Por solo un momento, Mateo vio un destello de preocupación cruzar el rostro de Héctor. Pero Héctor era demasiado experimentado para salirse de su personaje. Creo en los nuevos comienzos, dijo Héctor con calma. Yo también. Mateo sonrió. De hecho, estoy planeando un par de nuevos comienzos propios. Mi esposa falleció recientemente y busco hacer algunos cambios importantes en mi vida. Siento mucho su pérdida. Las palabras fueron pronunciadas con perfecta sinceridad, y Mateo tuvo que agarrar su taza de café para evitar alcanzarlo a través de la mesa. Este hombre había ayudado a asesinar a Sofía, y ahora estaba ofreciendo condolencias con una compasión ensayada. Gracias. Ha sido difícil, pero ahora estoy concentrado en el futuro. Pasaron otra hora discutiendo el proyecto falso, con Héctor cada vez más confiado de haber encontrado a su próxima víctima. Para cuando se separaron, Héctor ya estaba planeando cómo robarle a Mauricio Aranda. No tenía idea de que Mauricio Aranda estaba planeando algo mucho peor para él. Esa noche, Mateo llamó a Carlos Pinto para una actualización. Tu chico definitivamente está planeando algo, informó Pinto. Después de irse, hizo 3 llamadas telefónicas. Primero a un abogado, probablemente verificando los pagos del seguro. Segundo, a alguien a quien llamó, bebé, una voz femenina que sonaba íntima. Tercero, a un número que rastreé hasta un falsificador en Nogales. Un falsificador. Un especialista en documentos de alto nivel. El tipo de sujeto que hace desaparecer a las personas permanentemente. Mateo sintió una fría satisfacción. Héctor estaba acelerando su cronología. Probablemente planea cobrar el dinero del seguro y desaparecer nuevamente con una nueva identidad. Sigue vigilándolo. Quiero saber con quién habla y a dónde va en todo momento. Entendido. Pero Mateo, este tipo es peligroso. Sea lo que sea que estés planeando, ten cuidado. Mateo se quedó mirando por la ventana de su hotel las luces de Hermosillo. En algún lugar de allí afuera, el hombre que había ayudado a matar a su hija estaba haciendo planes para una nueva vida construida con el dinero manchado de sangre de Sofía. Pero Héctor Cruz había cometido un error crucial. Había asumido que Mauricio Aranda era solo otra víctima. Estaba a punto de aprender la diferencia entre un depredador y una presa. Capítulo 5. La red se cierra. La segunda reunión de Mateo con Héctor tuvo lugar en el supuesto sitio de renovación. Un almacén abandonado. Mateo lo había alquilado bajo la identidad de Mauricio Aranda. Había pasado la semana anterior transformando parte del lugar en una convincente oficina de construcción, completa con planos, muestras de materiales y el tipo de equipo costoso que haría que los ojos de Héctor brillaran de avaricia. Impresionante instalación, dijo Héctor, pasando la mano por una exhibición de azulejos importados. Usted va en serio con la calidad. No creo en las medias tintas. Mateo extendió planos arquitectónicos sobre una mesa de conferencias improvisada.
El cronograma es agresivo. Quiero que el trabajo esté terminado en 6 meses. Héctor estudió los planos con interés profesional. Este es un proyecto masivo. Está hablando de una renovación integral, sistemas eléctricos nuevos, plomería, aire acondicionado. El dinero no es el problema. Encontrar al contratista adecuado sí lo es. ¿Qué hay de los permisos? Un proyecto de este tamaño requerirá aprobaciones de la ciudad, inspecciones. Mateo hizo un gesto despectivo con la mano. Tengo personas que se encargan de esos detalles. Su trabajo es la obra de construcción. Era otra cuidadosa insinuación sobre una actividad ilegal. Héctor era lo suficientemente inteligente como para reconocer la implicación. Este era un trabajo en efectivo con supervisión mínima. Exactamente el tipo de oportunidad que él se especializaba en explotar. Necesito un depósito sustancial para ordenar materiales, dijo Héctor con cuidado. Probablemente el 50% por adelantado. No hay problema. Mateo sacó un maletín y lo abrió para revelar billetes perfectamente apilados. 870.000 pesos para empezar. Otros 870.000 cuando lleguen los materiales. El saldo al finalizar. Las pupilas de Héctor se dilataron levemente al ver tanto efectivo. Mateo había contado con esa reacción. La codicia era la debilidad de Héctor, tal como lo había sido cuando robó de su empresa original. Esto es muy generoso, dijo Héctor, con su voz cuidadosamente controlada. Creo en incentivar la excelencia. Mateo cerró el maletín. Pero necesito la seguridad de que puede manejar el aspecto de la discreción. Este proyecto necesita mantenerse privado. Por supuesto, entiendo la importancia de la confidencialidad del cliente. Bien, porque he tenido problemas con contratistas en el pasado. Uno en particular, Héctor Cruz. ¿Alguna vez ha oído hablar de él? El rostro de Héctor se mantuvo perfectamente compuesto, pero Mateo captó el pequeño tic muscular debajo de su ojo izquierdo. ¿Le suena el nombre? Probablemente fue antes de su tiempo. Esto fue en Nuevo León hace unos 10 años. El sujeto parecía confiable, pero desapareció con una cantidad significativa de dinero. Eso es terrible. No se puede confiar en nadie en estos días. Mateo asintió con simpatía. La peor parte fue lo que le pasó a su familia. La esposa y la hija de su socio comercial murieron en un accidente de excursión justo el año pasado. Una trágica coincidencia. Esta vez, Héctor no pudo ocultar del todo su reacción. Su mano se apretó imperceptiblemente en el borde de la mesa y su respiración cambió ligeramente. Mateo había pasado meses aprendiendo a leer estas microexpresiones. Los pequeños indicios que revelaban el estrés de un mentiroso. El excursionismo puede ser peligroso, dijo Héctor con cuidado. En efecto, especialmente cuando no estás familiarizado con el terreno. Mateo cruzó miradas con Héctor. Pero supongo que las personas que tienen el hábito de desaparecer aprenden a navegar por todo tipo de territorios peligrosos. El momento se prolongó entre ellos, cargado de una amenaza tácita. Héctor empezaba a comprender que Mauricio Aranda no era del todo lo que parecía. Bueno, dijo Héctor finalmente, forzando una sonrisa, aprecio la confianza que está depositando en mí. ¿Por dónde quiere empezar? ¿De inmediato? Mateo deslizó un contrato sobre la mesa. Términos estándar, pero con algunas cláusulas específicas sobre confidencialidad y penalizaciones de tiempo. Héctor revisó el documento rápidamente, demasiado rápido. Un hombre más cauteloso lo habría llevado a un abogado, pero Héctor estaba impulsado por la codicia y la creciente sospecha de que necesitaba terminar esto rápido. Me parece aceptable, dijo él, alcanzando un bolígrafo. Mientras Héctor firmaba el contrato, Mateo sintió una sombría satisfacción. La primera fase estaba completa. Héctor Cruz acababa de comprometerse legalmente con un proyecto de construcción ficticio, proporcionándole a Mateo documentación de la disposición de Héctor para participar en tratos comerciales turbios. Pero lo más importante, Héctor había revelado su estado psicológico. Estaba nervioso, desequilibrado y tomando decisiones cada vez más desesperadas. El dinero del seguro no podía llegar lo suficientemente pronto para él. Durante las semanas siguientes, Mateo interpretó su papel a la perfección.
Se reunía con Héctor regularmente, discutiendo el progreso en la renovación falsa mientras aumentaba lentamente la presión psicológica. Cada reunión incluía referencias sutiles a su trágica pérdida y la misteriosa desaparición de Héctor Cruz de Nuevo León. Mientras tanto, la vigilancia de Carlos Pinto estaba revelando la creciente desesperación de Héctor. Las llamadas telefónicas a los abogados se hacían más frecuentes. Héctor había comenzado a beber en exceso y había tenido varias discusiones acaloradas con una mujer que Pinto había identificado como su novia. Susana Flores, una mesera de cócteles con gustos caros y moral flexible. Se está quebrando, informó Pinto durante una de sus llamadas semanales. Ayer, pasó 3 horas en un campo de tiro, luego condujo sin rumbo durante 2 horas más. Comportamiento paranoico clásico. ¿Qué hay del contacto del falsificador? 2 reuniones más. Tu chico definitivamente está planeando una desaparición. Conseguí fotos de él revisando documentos. Parecían documentos de identidad para alguien llamado Humberto Campos. Mateo casi sonrió ante la ironía. Héctor era tan predecible. Incluso sus nombres falsos seguían el mismo patrón. Pero el verdadero avance de Mateo provino de una fuente inesperada. Ricardo Luna había estado investigando el otro extremo de la conspiración, centrándose en las actividades de Verónica antes de su muerte. Encontré algo interesante, anunció Luna durante su reunión mensual. Tu esposa no solo planeaba desaparecer con Héctor. Ella planeaba eliminarlo. Mateo levantó la vista de las fotos de vigilancia que había estado revisando. ¿Qué? Finalmente descifré sus comunicaciones encriptadas. El plan era más complejo de lo que pensábamos. Fingiría la muerte de Sofía en el accidente de la cueva. Cobraría el dinero del seguro y luego se reuniría con Héctor en Cancún para comenzar su nueva vida juntos. Pero también había estado en contacto con personas muy peligrosas en Monterrey. Las mismas a las que les debía deudas de juego. Había arreglado que Héctor sufriera un accidente poco después de que cobraran el dinero. Mateo sintió un escalofrío helado. Verónica había estado planeando asesinar a Héctor también, entonces la caída fue realmente un accidente. Luna negó con la cabeza. Ahí es donde se pone interesante. No creo que se haya caído. Creo que Héctor la empujó. Las implicaciones golpearon a Mateo como un mazo. Él se enteró de su plan. Debe haberlo hecho. Piensa en la cronología. Ella encierra a Sofía en la cueva, luego va a encontrarse con Héctor en un lugar predeterminado. Tal vez se descuidó, reveló demasiado sobre su plan de respaldo. Héctor se da cuenta de que ella lo va a traicionar, así que la mata primero. Mateo se quedó mirando a la pared, con la mente acelerada. Eso significa que Héctor Cruz asesinó a tu esposa y a tu hija. Verónica puede haber encerrado a Sofía en esa cueva, pero Héctor la dejó allí para que muriera. La revelación lo cambió todo. Mateo había planeado destruir a Héctor financiera y psicológicamente, y luego exponerlo a las autoridades. Pero esto era más grande que el fraude y la malversación de fondos. Esto era un doble homicidio, y Mateo se iba a asegurar de que Héctor pagara por ambas muertes. Capítulo 6. La trampa se activa. La compañía de seguros finalmente liberó los 34.800.000 pesos un frío martes de marzo, exactamente 8 meses después de la muerte de Sofía. Mateo se enteró de ello por el informe de vigilancia de Carlos Pinto. Héctor había recibido una llamada telefónica de su abogado a las 3:47 de la tarde, seguida inmediatamente por una botella de champán caro en una cena de celebración con Susana Flores. Mateo contempló las fotos de vigilancia de Héctor brindando. Este hombre estaba celebrando la muerte de Sofía. Planea moverse rápido, informó Pinto por teléfono. Mi contacto en el falsificador de documentos dice que Héctor recogió un paquete de identidad completo ayer. Licencia de conducir, pasaporte, número de seguro social, todo. El nombre es Humberto Campos. ¿Cuánto falta para que huya? Días, tal vez una semana a lo sumo. Ya ha comenzado a liquidar sus bienes. Mateo se había estado preparándose para este momento durante meses. Todo estaba en su lugar. Es la hora, le dijo a Pinto. Ejecuta la fase 2.
La fase 2 comenzó con una llamada telefónica a la habitación de hotel de Héctor a las 2 de la mañana. Héctor Cruz, dijo Mateo cuando Héctor contestó, con la voz atontada por el sueño. Hubo un largo silencio. Luego, ¿quién habla? Alguien que sabe lo que le hiciste a mi hija. Mateo colgó antes de que Héctor pudiera responder. La guerra psicológica había comenzado. Durante los siguientes 3 días, Mateo desmanteló sistemáticamente la sensación de seguridad de Héctor. Mensajes anónimos aparecieron debajo de la puerta del hotel de Héctor. Irrumpieron en su auto. No robaron nada, pero los objetos personales fueron reorganizados de formas que dejaban en claro que alguien había estado allí. Llamadas telefónicas a horas aleatorias. Siempre el mismo mensaje: sé lo que hiciste. Carlos Pinto documentó la creciente paranoia de Héctor. El hombre apenas dormía, revisaba su habitación de hotel obsesivamente y había comenzado a llevar un arma. Lo más importante era que había acelerado su cronograma. La partida planeada ahora estaba fijada para el viernes por la noche. Mateo contaba con eso. El jueves por la tarde, Héctor recibió un mensaje final: almacén. Medianoche. Ven solo o iré a la policía. El almacén era el mismo lugar donde Mateo se había reunido con Héctor siendo Mauricio Aranda. Pero esta vez, Mateo había hecho algunas modificaciones. Llegó 2 horas antes usando una llave que había mandado a hacer meses atrás. La oficina de construcción que había armado ya no estaba, reemplazada por algo mucho más siniestro. Reflectores iluminaban una sola silla en el centro del espacio vacío. Cámaras ocultas capturaban todos los ángulos, y lo que es más importante, todas las salidas ahora estaban controladas electrónicamente. A las 11:58 de la noche, Héctor entró por la puerta principal. Se movía con cautela, con el arma desenfundada, escaneando las sombras. Hola, Héctor. La voz de Mateo hizo eco a través de altavoces colocados por todo el almacén. Héctor se dio la vuelta, buscando el origen. ¿Dónde estás, cobarde? Aquí mismo. Mateo entró en el círculo de luz, con las manos vacías a la vista. Había pasado meses preparándose para este momento, visualizándolo, planeando cada palabra. Héctor levantó su arma. Mauricio Aranda, supongo. O debería llamarte Mateo Garza. Deberías llamarme el padre de Sofía. El rostro de Héctor se torció en una sonrisa fea. Sofía Garza no es tu hija, Mateo. Nunca lo fue. Era mía. Lo sé. La voz de Mateo se mantuvo firme. Y la mataste de todos modos. Yo no maté a nadie. Todo fue plan de Verónica. Pero tú la dejaste morir. Después de empujar a Verónica por ese acantilado, podrías haber llamado a los servicios de rescate. Podrías haber salvado a una niña de 9 años. En lugar de eso, te fuiste a casa a esperar el dinero del seguro. La mano con la que Héctor sostenía el arma tembló ligeramente. No puedes probar nada. Mateo sonrió. De hecho, si puedo. El almacén se llenó de sonido. Grabaciones de las llamadas telefónicas de Héctor, obtenidas mediante métodos que no eran del todo legales, pero que eran absolutamente exhaustivos. La voz de Héctor discutiendo la póliza de seguro, coordinando con Verónica, planeando el accidente. Pero la grabación más condenatoria era la conversación de Héctor con Susana Flores, 2 días después del accidente. Se volvió codiciosa, bebé. Empezó a hablar de eliminar cabos sueltos, así que la eliminé a ella primero. ¿Qué hay de la niña? ¿Qué hay de ella? De todos modos, nunca se supuso que sobreviviera. El rostro de Héctor palideció mientras sus propias palabras resonaban por el almacén. Me grabaste, susurró. Lo grabé todo. Cada llamada, cada reunión, cada momento de tu patética vida durante los últimos 6 meses. Mateo sacó una tableta, mostrándole a Héctor las imágenes de vigilancia. Tengo pruebas de fraude, conspiración y doble homicidio. Suficientes para encerrarte de por vida. Héctor levantó su arma de nuevo. Entonces supongo que tendré que matarte a ti también. ¿Con qué? Mateo sostuvo en alto un pequeño dispositivo. Las balas que reemplacé en tu arma hace 3 días. Son de fogueo, Héctor. Al igual que todo lo demás en ti.
Héctor apretó el gatillo. El arma hizo un clic, vacía. Mateo había pasado semanas planeando este momento. Pero había subestimado la satisfacción de ver el rostro de Héctor desmoronarse al darse cuenta de lo completamente superado que había sido. Verás, Héctor, aprendí algo importante sobre ti. Eres un cobarde. Solo atacas a personas que no pueden defenderse, socios comerciales que confían en ti, mujeres que te aman, niñas que dependen de ti. Mateo comenzó a caminar hacia adelante y Héctor retrocedió. Pero cometiste un error. Mataste a mi hija y yo no soy alguien que no pueda defenderse. Héctor tropezó hacia atrás y su arma vacía cayó al suelo con estrépito. ¿Qué quieres? ¿Justicia? Mateo sacó su teléfono y marcó el 911. Me gustaría reportar un asesinato, dijo con calma. El sospechoso está aquí conmigo ahora, junto con las pruebas completas de sus crímenes. Mientras las sirenas aullaban a lo lejos, Héctor se derrumbó en la silla que Mateo había colocado en el centro del almacén. Las ganas de luchar lo habían abandonado por completo. ¡Ay!, susurró Héctor. Mateo miró hacia abajo al hombre que había ayudado a matar a su hija. Olvidaste algo importante, Héctor. Construí mi negocio en la planificación y la ejecución. Tú robas y huyes. Yo construyo cosas que perduran. La policía encontró a Héctor Cruz exactamente donde Mateo dijo que estaría, sentado en la silla de un almacén, rodeado de las pruebas de sus crímenes, confesando todo en un monólogo roto e inconexo. Para el amanecer, Héctor estaba bajo custodia, acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado y múltiples cargos de fraude. Mateo Garza estaba de pie en su habitación de hotel viendo el amanecer sobre Hermosillo y sintió algo que no había experimentado en 10 meses, paz. Pero su trabajo aún no había terminado. Capítulo 7. Se hace justicia. El juicio de Héctor Cruz se convirtió en una sensación mediática. La historia tenía todo lo que los periodistas amaban. Fraude de seguros, asesinato, traición y una búsqueda metódica de justicia que capturó la imaginación del público. Mateo se sentó en la primera fila todos los días observando a sus fiscales presentar las pruebas que él había pasado un año reuniendo, las imágenes de vigilancia, las conversaciones grabadas, los registros financieros, cada pieza del rompecabezas que había armado cuidadosamente. El abogado defensor de Héctor, Eduardo Ríos, trató de pintar a Héctor como la víctima de un elaborado montaje, pero las pruebas eran abrumadoras. Héctor había cometido demasiados errores, había dejado demasiados rastros, había confiado en demasiadas personas que finalmente se volvieron en su contra. El testimonio más condenatorio provino de Susana Flores, la novia de Héctor, quien había accedido a testificar a cambio de inmunidad. Ella describió la confesión de Héctor con detalles escalofriantes. Cómo había empujado a Verónica por el acantilado cuando ella reveló su plan para eliminarlo. Cómo había dejado deliberadamente a Sofía para que muriera en la cueva. Cómo había celebrado el pago del seguro. Dijo que de todos modos nunca se supuso que la niña sobreviviera, testificó Susana, negándose a mirar a Héctor. Dijo que era mejor así, más limpio. Mateo observó el rostro de Héctor durante ese testimonio. El hombre que una vez había sido tan suave y seguro, ahora se veía vacío. Había envejecido 10 años en los últimos 12 meses. La prisión no había sido amable con él. Pero Mateo no estaba satisfecho con solo ver a Héctor condenado. Había pasado el último año construyendo algo mucho más completo. Durante los periodos de receso del juicio, Mateo se reunió con otras víctimas de los esquemas anteriores de Héctor. La investigación federal había descubierto el patrón completo de fraude de Héctor que se remontaba a 15 años. Docenas de víctimas en múltiples estados, decenas de millones de pesos robados, vidas destruidas. Mateo los había organizado en un grupo cohesivo, contratando abogados, coordinando testimonios y, lo más importante, asegurándose de que Héctor enfrentara la justicia por cada delito que hubiera cometido. Ha hecho algo extraordinario aquí, dijo el agente Javier Hernández, el investigador federal que dirigía el caso multiestatal. La mayoría de las víctimas de fraude nunca obtienen justicia. Héctor Cruz pasaría el resto de su vida en prisión, pero la victoria más importante de Mateo llegó un martes de septiembre, cuando el juez leyó la sentencia de Héctor. Por los asesinatos de Verónica Garza y Sofía Garza, se le condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por los cargos adicionales de fraude y conspiración,
cumplirá sentencias consecutivas que suman un total de 40 años adicionales. Héctor Cruz moriría en prisión. Cuando cayó el mazo del juez, Mateo sintió que se le quitaba de los hombros un peso que había llevado durante casi 2 años. La muerte de Sofía finalmente tuvo respuesta, pero la justicia tomaba muchas formas. En los meses posteriores a la condena de Héctor, Mateo dirigió su atención a las implicaciones más amplias del caso. La compañía de seguros que había pagado la póliza fraudulenta de Verónica enfrentaba una demanda civil que Mateo había estado preparando cuidadosamente. Las deudas de juego que habían llevado a Verónica al asesinato dieron lugar a investigaciones sobre operaciones de apuestas ilegales en Monterrey. Lo más importante, Mateo estableció la Fundación Sofía Garza, dedicada a la educación sobre seguridad en cuevas y la financiación de equipos de búsqueda y rescate. La primera donación importante de la fundación compró equipos de comunicación avanzados para los equipos de rescate de montaña. Tecnología que podría haber salvado a Sofía si hubiera existido 2 años antes. Mateo se lanzó al trabajo de la fundación con la misma intensidad metódica que había aplicado a la caza de Héctor Cruz. En el plazo de 1 año, la fundación había financiado equipos de rescate para 12 estados y había capacitado a cientos de voluntarios en protocolos de seguridad en cuevas. Ha convertido su tragedia en algo positivo, observó la doctora Natalia Jiménez, una psicóloga infantil que Mateo había contratado para ayudar a diseñar los programas educativos de la fundación. Sofía estaría orgullosa. Mateo asintió, aunque el dolor por la ausencia de Sofía seguía siendo agudo. Aprendió a sobrellevar ese dolor, a transformarlo en un propósito en lugar de dejar que lo consumiera. Pero a altas horas de la noche, solo en la casa que alguna vez había resonado con las risas de Sofía, Mateo se permitía recordar. Mantuvo la habitación de Sofía exactamente como ella la había dejado, sus dibujos en el escritorio, sus animales de peluche acomodados en la cama, sus libros favoritos apilados en la mesita de noche. En el aniversario de su muerte, Mateo se sentó en esa habitación y leyó su cuento favorito en voz alta, de la misma manera que solía hacerlo cuando estaba viva. Era un ritual que mantenía viva su memoria, una forma de honrar a la hija que le habían arrebatado. «Los atrapé, cariño», susurró a la habitación vacía. «Los atrapé a los dos». A través de la ventana, las montañas donde Sofía había muerto se elevaban contra el cielo estrellado. Mateo había escalado hasta esas cuevas una vez después del juicio, para pararse donde su hija había pasado sus últimas horas. Había encontrado paz allí, finalmente comprendiendo que la justicia no se trataba solo de castigo. Se trataba de garantizar que la muerte de Sofía tuviera un significado, que otras familias no sufrieran la misma pérdida. Héctor Cruz pasaría el resto de su vida en una celda de concreto, olvidado por todos excepto por las víctimas cuyas vidas destruyó. Verónica estaba enterrada en una tumba sin nombre. Su nombre estaba asociado solo con la traición y el asesinato. Pero a Sofía Garza se la recordaba de manera diferente. Las escuelas usaban su historia para enseñar a los niños sobre la seguridad y la confianza. Los equipos de rescate llevaban equipo comprado a su nombre. Las familias se mantenían a salvo gracias a las lecciones aprendidas de su muerte. Mateo había cumplido su promesa a su hija. Se aseguró de que se hiciera justicia y de que su muerte salvara otras vidas. No era el final que él había querido, pero era el final que Sofía merecía. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. 2 años después de la condena de Héctor Cruz, Mateo Garza recibió una visita inesperada en la oficina de su empresa de construcción. La mujer tenía unos 40 y tantos años, iba bien vestida, pero se comportaba con la postura cuidadosa de alguien que había sobrevivido a un trauma. Señor Garza, mi nombre es Teresa Soto. Fui la primera esposa de Héctor Cruz. Mateo levantó la vista del papeleo de la fundación que había estado revisando. Desde la muerte de Sofía, había pasado gradualmente de la gestión diaria de la construcción a dirigir la Fundación Sofía Garza de tiempo completo. Aunque mantenía su oficina en la empresa que ahora dirigía Bruno Barrera. Por favor, siéntese. Mateo hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. ¿Qué puedo hacer por usted? Teresa vaciló antes de hablar. Quería agradecerle por lo que le hizo a Héctor y contarle lo que le hizo a nuestro hijo. Mateo sintió una opresión en el pecho. ¿Él tenía un hijo? ¿Daniel? Tendría 16 años ahora. La voz de Teresa era firme, pero Mateo podía ver los años de dolor en sus ojos. Héctor desapareció cuando Daniel tenía 4 años.
Pasé años pensando que simplemente nos había abandonado. Nunca supe. Su voz se apagó, sacando un recorte de periódico sobre el juicio de Héctor. Cuando vi esta historia, todo tuvo sentido. La forma en que había estado actuando antes de irse, las llamadas telefónicas que no quería explicar. No solo estaba huyendo de nosotros. Estaba corriendo hacia sus próximas víctimas. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Qué le pasó a Daniel? Creció creyendo que su padre no lo amaba lo suficiente como para quedarse. ¿Sabe lo que eso le hace a un niño? Las preguntas, las dudas sobre sí mismo, el enojo. Mateo pensó en los dibujos de Sofía, en cómo incluso a los 9 años, ella había sentido que algo andaba mal en su familia. Los niños veían más de lo que los adultos les reconocían. ¿Dónde está Daniel ahora? En el tutelar de menores. Desafortunadamente, ha estado portándose mal durante años, peleas, robos, drogas. Creo que ha estado buscando a su padre, incluso después de todo este tiempo. Teresa sacó una fotografía de un adolescente con los ojos de Héctor, pero con una expresión más dura. El parecido era inconfundible. Me preguntaba si habría una manera de que Daniel pudiera ser parte del trabajo de su fundación. No en la parte administrativa, sino en el trabajo de campo. Él necesita propósito, estructura, algo que le muestre que las acciones de su padre no definen en quien tiene que convertirse. Mateo estudió la fotografía. Se había centrado tan intensamente en castigar a Héctor que nunca había considerado a las víctimas colaterales, los hijos que Héctor había abandonado, las familias que destruyó más allá del simple robo financiero. Hábleme de los intereses de Daniel, dijo Mateo. Durante la hora siguiente, Teresa pintó la imagen de un adolescente inteligente pero problemático que había sobresalido en la escalada en roca y las actividades al aire libre antes de que comenzaran sus problemas legales. Daniel tenía habilidades naturales de liderazgo, pero las usaba de manera destructiva, organizando a otros adolescentes problemáticos en planes cada vez más peligrosos. El oficial de libertad condicional dice que necesita un programa de tutoría intensiva, explicó ella. Alguien que pueda canalizar su energía en algo positivo. Mateo tomó una decisión que habría sorprendido al hombre que había sido 3 años antes. Traiga a Daniel a Nuevo León. Quiero conocerlo. 2 semanas después, Mateo estaba en el borde de una instalación de escalada en Monterrey, viendo a un adolescente larguirucho escalar un muro de 12 metros con una gracia fluida. Daniel Soto se movía como un atleta natural, pero Mateo podía ver la ira en cada movimiento controlado. No confía en los adultos, advirtió Teresa en voz baja. Especialmente en los hombres. Cuando Daniel terminó su escalada, Mateo se le acercó directamente. Buena técnica. ¿Alguna vez has escalado en cuevas? Daniel lo estudió con recelo. Tú eres el sujeto que metió a mi padre en prisión. Soy el sujeto que demostró que tu padre asesinó a una niña de 9 años. La franqueza sorprendió claramente a Daniel. La mayoría de los adultos tratan de suavizar las verdades difíciles cuando hablan con adolescentes. Entonces, ¿qué quieres de mí?, preguntó Daniel. Nada, pero puede que yo tenga algo que ofrecerte. Mateo explicó los programas de entrenamiento de búsqueda y rescate de la Fundación, la asociación con los equipos de rescate de montaña, el trabajo real de salvar vidas en terrenos peligrosos. ¿Crees que yo quiero ayudar a la gente? La voz de Daniel transmitía años de cinismo acumulado. Creo que quieres demostrar que no te pareces en nada a tu padre. La máscara de Daniel cayó por solo un momento, revelando el dolor que había debajo. ¿Cómo sabes lo que quiero? Mateo sacó su billetera y le mostró a Daniel el dibujo de Sofía, la familia de figuras de palitos con la figura materna ligeramente separada. Porque mi hija pasó años tratando de entender por qué su madre no la amaba como ella se merecía. Ella murió creyendo que había algo mal con ella, en lugar de entender que había algo mal con los adultos que se suponía debían protegerla. Daniel se quedó mirando el dibujo durante un largo rato. Lo que le pasó a tu hija no fue tu culpa. Mateo continuó, lo que tu padre le hizo a tu familia tampoco fue tu culpa, pero lo que hagas con el resto de tu vida, esa sí es tu elección. 3 meses después, Daniel Soto vivía en una casa de transición en San Pedro Garza García y trabajaba como instructor asistente para los programas de seguridad juvenil de la Fundación Sofía Garza. La transformación no fue instantánea ni completa.
Daniel todavía luchaba con problemas de confianza y arrebatos periódicos de ira, pero había encontrado un propósito. Mateo observaba desde la distancia cómo Daniel les enseñaba a un grupo de niños más pequeños las técnicas de escalada adecuadas, corrigiendo su postura con una paciencia que habría parecido imposible 6 meses atrás. Él es bueno en esto, observó Sergio Velasco, el jefe de operaciones de campo de la fundación. Maestro natural. Los niños le responden. Mateo asintió. Daniel había canalizado su necesidad de liderar en algo constructivo, convirtiéndose en un mentor para adolescentes que caminaban por el mismo camino peligroso que él había seguido alguna vez. Pero la satisfacción de Mateo provenía de algo más profundo que una simple rehabilitación exitosa. Al ayudar a Daniel, Mateo finalmente había encontrado una manera de transformar el legado de Héctor, de pura destrucción, en algo redentor. Héctor Cruz había abandonado a su hijo, asesinado a la hija de Mateo y destruido innumerables vidas en su búsqueda de dinero fácil. Pero Daniel Soto ahora estaba salvando vidas, enseñando a los niños a estar seguros, creando el tipo de impacto positivo que Héctor ni siquiera había intentado. Era, se dio cuenta Mateo, la forma más completa de justicia posible. El linaje de Héctor sería recordado no por sus crímenes, sino por el compromiso de su hijo de deshacer el daño que Héctor había causado. Esa noche, Mateo llamó a Ricardo Luna, el investigador privado que había ayudado a construir el caso contra Héctor. Necesito que encuentres a más de ellos, dijo Mateo. ¿Más de qué? Las otras víctimas de Héctor. Las familias que destruyó. Los niños que abandonó. Quiero ayudarlos a todos. Luna se quedó callado por un momento. Podrían ser docenas de personas, Mateo. Tal vez más. Entonces será mejor que empecemos. Mateo colgó el teléfono y regresó a la habitación de Sofía, donde guardaba los archivos más importantes de la fundación. En su escritorio, junto al dibujo de su familia, había cartas de padres agradeciendo a la fundación por el equipo de seguridad que había salvado las vidas de sus hijos. Sofía nunca vería su 10º cumpleaños, pero su muerte había evitado docenas de otras tragedias. Héctor Cruz pasaría el resto de su vida en prisión, pero su hijo se estaba convirtiendo en el tipo de hombre que Héctor nunca podría haber sido. No era el final que Mateo había planeado cuando empezó a cazar a Héctor Cruz, pero era, se dio cuenta, exactamente el final que Sofía habría deseado. La justicia no se trataba solo de castigo. Se trataba de redención, transformación y garantizar que el bien finalmente triunfara sobre el mal. Mateo Garza había aprendido la diferencia. Capítulo 9. El legado. 5 años después de la muerte de Sofía, Mateo Garza estaba de pie frente a una audiencia de profesionales de búsqueda y rescate en la Conferencia Nacional de Rescate de Montaña en Monterrey. La Fundación Sofía Garza se había convertido en una defensora líder de la seguridad en cuevas y la tecnología de rescate, financiando equipo y capacitación que habían evitado docenas de tragedias. Cada año, les dijo Mateo a la multitud reunida, respondemos a cientos de emergencias en cuevas. La mayoría terminan de manera segura gracias a la preparación adecuada, el buen equipo y los equipos de respuesta capacitados, pero algunas no. Hoy quiero contarles sobre una que no lo hizo. ¿Y por qué cambió todo sobre cómo abordamos la seguridad en las cuevas? Mateo había contado la historia de Sofía cientos de veces, pero nunca se volvía más fácil. Aprendió a controlar sus emociones, a centrarse en las lecciones en lugar de la pérdida, pero el dolor seguía siendo agudo. Lo que había cambiado era su comprensión del propósito de ese dolor. En la audiencia, Daniel Soto estaba sentado en la primera fila, ahora de 21 años y trabajando como el coordinador principal de campo de la fundación. A su lado estaban sentados otros 3 jóvenes adultos, hijos de víctimas anteriores de Héctor, todos los cuales habían encontrado un propósito en el trabajo de la fundación. Después de la presentación, a Mateo se le acercó una mujer que no reconoció. Era una mujer mayor con cabello plateado y las manos curtidas de alguien que había pasado toda la vida trabajando al aire libre. Señor Garza, soy Leticia Ramírez. Perdí a mi nieto en un accidente de cueva en Chihuahua hace 3 años. El equipo que donó su fundación podría haberlo salvado si hubiera estado allí 6 meses antes. Mateo había escuchado variaciones de esta historia muchas veces. Siento mucho su pérdida, señora Ramírez. Quería que supiera que su muerte no fue en vano. Los nuevos protocolos que desarrollaron después del accidente utilizando la investigación de su fundación ya han salvado a otros 2 niños.
La muerte de su hija condujo a cambios que salvaron que la muerte de mi nieto se repitiera. Mateo asintió, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad que venía de transformar la tragedia en progreso. Pero no es por eso que estoy aquí, continuó Leticia. Estoy aquí por lo que le hizo a Héctor Cruz. La atención de Mateo se agudizó. ¿A qué se refiere? Mi esposo fue una de las víctimas de Héctor allá en Baja California hace 15 años. Lo perdimos todo. Nuestro rancho, nuestros ahorros, nuestra jubilación. Él murió de un ataque al corazón 2 años después, provocado por el estrés de perder todo por lo que habíamos trabajado. Mateo sintió un escalofrío de reconocimiento. El rastro de destrucción de Héctor se remontaba a más atrás de lo que nadie se había dado cuenta. Cuando Héctor fue a prisión, pensé que ese era el final. Justicia servida, caso cerrado. Pero lo que ha hecho desde entonces, ayudar a su hijo, apoyar a otras familias de víctimas, construir algo positivo a partir de todo ese dolor. Eso es verdadera justicia. Leticia sacó una fotografía desgastada que mostraba a una versión más joven de sí misma con un hombre que Mateo supuso era su difunto esposo. Estaban parados frente a una casa en el rancho, sonriendo con la confianza de personas que creen que su futuro estaba asegurado. Héctor nos robó nuestro dinero, pero usted nos devolvió la fe en la justicia. Eso importa más de lo que cualquier cantidad de restitución podría importar. Después de la conferencia, Mateo condujo a las montañas donde Sofía había muerto. Era un ritual que había mantenido durante 5 años, visitar la entrada de la cueva en el aniversario de su muerte para actualizarla sobre el progreso de la fundación. La entrada de la cueva ahora estaba sellada y marcada con una placa conmemorativa, Sofía Garza, su memoria salvavidas. El sitio se había convertido en un destino de peregrinación no oficial para las familias afectadas por accidentes en cuevas, un lugar donde la pérdida se transformaba en determinación. Mateo se sentó en el banco de piedra que la fundación había instalado y sacó su carta anual, una tradición que había comenzado el primer año después de la muerte. Querida Sofía, leyó en voz alta a la montaña vacía. Este año. La fundación previno 43 accidentes en cuevas a través de un mejor equipo y capacitación. El sistema de comunicación que desarrollamos salvó a 8 niños que se perdieron en las cuevas de San Luis Potosí. El programa de becas Daniel Soto ayudó a 12 niños de familias desintegradas a encontrar un propósito en el trabajo de búsqueda y rescate. La lista continuaba. Vidas salvadas, familias ayudadas, comunidad fortalecida. Cada logro había crecido del suelo de la muerte de Sofía, transformando su asesinato en una fuerza de protección y sanación. Héctor Cruz murió en prisión el mes pasado, continuó Mateo. Cáncer de pulmón. Daniel no asistió al funeral, pero envió flores con una nota, para el padre que nunca tuve. Del hombre en que me convertí a pesar de ti. Mateo dobló la carta y la colocó en la caja conmemorativa junto a la placa. Adentro había cartas similares de los 5 años, creando un registro de cómo la muerte de Sofía se había expandido hacia el exterior en innumerables actos de bondad y protección. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Mateo sintió una presencia que había aprendido a reconocer. No era sobrenatural, sino el peso del propósito que provenía de estar a la altura de la memoria de Sofía. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Bruno Barrera. Nuevo rescate en una cueva en Coahuila. 3 niños atrapados. El equipo local tiene nuestro equipo. Los informes iniciales sugieren que es probable una extracción exitosa. Mateo sonrió. En algún lugar de Coahuila, 3 niños regresarían a casa a salvo con sus familias porque la muerte de Sofía había conducido a un mejor equipo y capacitación. Héctor Cruz estaba muerto, pero sus víctimas vivían a través de su compromiso para prevenir futuras tragedias. Verónica estaba olvidada, pero el nombre de Sofía era pronunciado con respeto y gratitud en toda la comunidad de búsqueda y rescate. Mateo había aprendido algo importante en sus años de buscar la justicia. La mejor venganza no era destruir a tus enemigos, sino construir algo tan positivo que su maldad fuera, en última instancia, irrelevante. Héctor había intentado robar, asesinar y destruir su camino hacia la felicidad. Mateo había construido, protegido y creado su camino hacia la paz. Levantándose del banco conmemorativo, Mateo echó un último vistazo a la cueva donde su hija había muerto. El lugar que alguna vez había representado su mayor fracaso ahora simbolizaba su victoria más importante. No solo sobre Héctor Cruz,
sino sobre la desesperación que podría haberlo consumido. Sofía Garza había muerto a los 9 años de edad. Pero su influencia duraría para siempre. Ese era el tipo de legado con el que Mateo podía vivir. Mientras bajaba por el camino de la montaña hacia su casa, el teléfono de Mateo sonó. Era Daniel Soto. Mateo, recibimos una llamada de Durango. Una familia con un adolescente desaparecido en algún lugar de las cuevas de la sierra. El equipo de rescate local necesita nuestro equipo de comunicación. ¿Puedo tener un equipo allí para mañana? Ve, dijo Mateo. Sálvalos. Siempre lo hacemos. Mateo sonrió mientras colgaba el teléfono. La historia de Sofía continuaba con cada vida salvada, cada familia protegida, cada tragedia evitada. La historia de Héctor Cruz había terminado en una celda de prisión. La historia de Mateo Garza apenas comenzaba. La Fundación Sofía Garza continúa operando en la actualidad, habiendo prevenido más de 200 accidentes relacionados con cuevas a través de mejores equipos de seguridad, programas de capacitación y tecnología de comunicaciones de emergencia. Daniel Soto se desempeña como su director ejecutivo, habiendo transformado el legado de destrucción de su padre en un compromiso de por vida para salvar vidas. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos pronto.